Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, consultor político, director de la consultora Suban Córdoba, de la Maratón Compol, un importante seminario de comunicación política. Además, especialista en comunicación electoral, gubernamental, máster en comunicación política y licenciado en ciencias políticas. Gustavo fue uno de los profesionales que se pronunció contra los dichos de Javier Milei sobre el colectivo LGBTQ+, y por eso, para musicalizar su entrevista, lo vamos a recibir escuchando una canción de Arbolito que lleva como título Para la mano. Que te saluda. ¿Es posible que al presidente le estén empezando a entrar las balas? O, por otro lado, de que cada vez que se mete con algo que tiene que ver con valores de la clase media, como fue en su momento la universidad pública, o como es ahora determinados valores respecto a la diversidad, ahí, cuando sale del terreno económico y ya no es una cuestión de lo que fue votado, para decirlo de alguna manera, o por lo que fue votado, ahí siempre termina teniendo una descarga negativa? Hola Jorge, gracias por la invitación. Feliz año para vos, para tu audiencia, tu equipo. Es probable que veamos un gobierno que tiene como dos rutas en paralelo, ¿no? La ruta de la política y la ruta de la economía. Cuando, entre comillas, va por la ruta de la economía, que es la determinante, el gobierno es como que tiene un relato que va más a una cuestión mundial que a la cuestión argentina, con lo que está generando, digamos, en términos de medidas y de impacto, sobre todo en las economías regionales y en la economía personal de cada uno de nosotros. Y cuando se mete con la política, es como que lo hacen o con mucha improvisación, y entendible, porque además es un esquema muy novel, pero también creo que lo hacen como una manera de buscar cierto esquema de distracción que desde todo punto de vista es legítimo en la comunicación de un gobierno, ¿no? En la creación de una narrativa propia, en donde incluso puede haber elementos fantasiosos o inventados, o mentiras. Dicho sea de paso, creo que este gobierno es el gobierno más pródigo a la fecha en materia de fake news, ¿no es cierto? Analizando el discurso de Davos, creo que puede haber así un antes y un después, sobre todo en esto que bien señalaba Jorge, ¿no? De ciertos valores que tiene no solamente la clase media argentina, sino la sociedad argentina, en términos de libertad y de lo que entendemos realmente por libertad, no el entendimiento restringido que tiene este gobierno de la libertad según ellos, ¿no? Creo que la libertad que se luchó por conseguirla desde el 83 en adelante es un bien social de alto valor. Y acá creo que en términos de opinión pública, la sociedad argentina no comparte la agenda de extrema derecha que le está proponiendo este gobierno. Entonces, si el gobierno sabe esto y sabe que la mayoría de la sociedad no acompaña, porque lo dicen las encuestas, a ver, las nuestras, estuve viendo hace un par de días la de Enrique Bachmann, la de SEOP, que va más o menos en la misma línea. ¿Por qué entonces el gobierno siempre avanza por ese lado, ¿no? Es esta idea de generar controversia para tapar los temas de la economía, sin dudas. Y creo que este gobierno, y fíjate Jorge, el viaje de Milei tanto a Washington como a Davos, ha escondido de alguna manera la ausencia de resultados. Creo que Milei pudo comprobar en los Estados Unidos que la agenda de Donald Trump no es compartida para la región, mucho menos para la Argentina. Y creo que ahí estuvo el primer convencimiento. A partir de ahí, creo, se buscó dar en Davos un marco, digamos, distractor, digamos, a la política económica argentina, y se buscó la salida de conseguir dólares baratos vía el campo, ¿no? Que tiene una pequeña trampa, pero al fin y al cabo el gobierno está demostrando que los dólares no van a llegar, o no van a llegar en la medida y en el tiempo que el gobierno pretende para llegar a las elecciones. Así que ahí está el gran dilema, ¿no? Creo que este tema de Davos representa sí una expresión de la dificultad del gobierno para avanzar en una dirección que le dé un resultado políticamente positivo, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿no termina siendo doble el problema? Porque si para tapar por lo que fuiste votado, que es la economía, elegís un tema que rechaza a quienes te votaron, y finalmente la realidad se va a terminar imponiendo si la economía es un problema, estás generándote dos problemas al mismo tiempo. Mira, es probable. Creo que ahí hay algo de la impericia que tienen este tipo de esquemas, ¿no? Que no tienen expertise política. A ver, recordemos que Milei
ganó las elecciones presidenciales sin tener un esquema dirigencial detrás, no tenía representación en las provincias, prácticamente su partido político tampoco tenía presencia más que en 4 o 5 distritos. Sí creo que hay un clima de opinión, un clima social, muy parecido al del golpe de Estado del 76, que una gran parte de la sociedad argentina eligió mirar para otro lado mientras las Fuerzas Armadas tomaban el poder y generaron una de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia. Creo que parte de ese clima de opinión lo tenemos hoy aquí. A mucha gente no le importa los motivos o los modos que tiene el gobierno para bajar la inflación. Y en ese hecho objetivo, en el haber bajado la inflación sin importar cómo, sin importar, por ejemplo, todo lo que Milei dice, porque tampoco les importó a la hora de votarlo en las elecciones del 2023, tienen la convicción o la prueba o la semiplena prueba de que Milei va a sacar el país adelante en términos económicos. Allá ellos, yo creo que allí hay una debilidad muy importante a la par de una fortaleza del gobierno. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que describimos con claridad este hecho, vemos que la oposición tiene enormes dificultades para sostenerse, para galvanizar una oposición anti-Milei, porque aún en el sector anti-mileísta, yo diría, Jorge, que hoy hay más posiciones anti-K que anti-Milei. Entonces, pensando aún en un momento económicamente malo para este gobierno, ¿no? Por ejemplo, una devaluación importante. Las consecuencias de eso posiblemente se neutralizarían porque hoy no hay un proyecto alternativo en la oposición a lo que representa este gobierno. A ver, Gustavo, reflexionábamos respecto a distintos momentos en los que la sociedad se rebeló y en líneas generales que fue la clase media, ¿no? Por ejemplo, en el Cordobazo o por ejemplo en el 2001, 2002 en el Corralito con los ahorros que quedaron metidos dentro de los bancos sin posibilidad de sacarlo. ¿Vos creés que la reacción contra este gobierno, la oposición a este gobierno va a venir de las clases medias? Es probable que sí. Escuchaba yo al economista Álvarez Agis, una persona que tiene un criterio de análisis que unifica muy bien los criterios económicos y políticos, ¿no? Eso es un hallazgo. Él decía, y comparto, que el superávit que hoy nos está dejando vaca muerta la están gastando los argentinos que están en el exterior. Y que esto puede representar un problema, porque cuando necesitemos ese superávit, la economía argentina lo necesite y posiblemente no sé si va a estar. Ahí hay un dilema que este gobierno apostó todo este periodo de transición hasta las elecciones apostando a la bicicleta financiera, ¿no? Al carry trade. Así que habrá que ver. Yo creo que la clase media tiene un rol. Hoy una gran parte de esa clase media argentina es acrítica con la realidad. Es como que está con la expectativa favorable de que esto arranque en algún momento. Y si no arranca, bueno, allí sí podríamos empezar a ver cómo este gobierno puede empezar a recibir algunos reproches, no de la oposición política, sino más bien de los sectores que lo terminaron votando, ¿no? Sí, el planteo es que la clase más baja está en una necesidad de supervivencia después de 10 años de caída de su capacidad de consumo y que no tiene capacidad de rebeldía hoy en día, se ha latinoamericanizado, para decirlo de alguna manera, ha perdido el deseo de igualdad. Hablábamos el otro día aquí en otra entrevista sobre la paradoja de Tocqueville, donde la gente aceptaba, cuanto mayores las diferencias entre las clases sociales, menor deseo de igualdad se produce en la clase más baja porque se ve tan distante, tan imposible esa aspiración que directamente se la reprime o se la anula. Y esa clase media, decíamos que hoy puede ir a Florianópolis, para decirlo de alguna manera, podría ser cuando mañana la economía no le dé respuesta, desde donde podrían hacer la oposición. Siempre y cuando la oposición haga mérito, porque Riorda, un amigo, un colega, señalaba que en términos de dicotomía, en la Argentina cuando ganó Milei, ganó la bronca frente al miedo. Y creo que si hoy hiciésemos un plebiscito, voto bronca o voto miedo, quizás Jorge ganaría de nuevo el voto bronca, porque la política todavía no ha entendido el desafío que le ha propuesto Milei, ¿no? Este cuestionamiento profundo a metodologías y formatos de acción política que han quedado evidentemente en el tiempo, ¿no? La política tradicional argentina creo que adolece hoy
de falta de entender los entornos tecnológicos, digitales, los contenidos digitales, y ahí hay una gran necesidad, porque hay una generación que se nutre solamente de esos formatos, y allí es donde Milei se ha empoderado y pudo ganar las elecciones. Y hoy, si uno ve, por ejemplo, cualquier tipo de encuesta, ¿dónde están los apoyos a Milei?, ve con mucha claridad que los menores de 35 años, allí es donde justamente este gobierno tiene más apoyo. Así como en su momento, de manera infructuosa, el peronismo de alguna manera ayudó a la Libertad Avanza a constituirse para dividir a Juntos por el Cambio. ¿Crees que al revés el peronismo hoy tendría que ayudar a que Juntos por el Cambio se reconstituyese para que no se quedase, no fuese cooptado por la Libertad Avanza? Es difícil, Jorge, porque, a ver, Milei tiene en su componente de voto un gran componente de voto peronista, tanto de la provincia de Buenos Aires como del NEA como del NOA. Por eso yo sostengo que un acuerdo abierto con Mauricio Macri, yo creo que perjudicaría más que lo beneficiaría a Milei en este momento, porque tiene ahí entre 10 y 15 puntos que una alianza con Macri no sé si la ven bien. Más allá de que hay muchos votantes de Macri, de Patricia Bullrich y de Larreta que están hoy con Milei, ¿no? Pero un acuerdo a cielo abierto me parece que no. Es más probable que Milei o los estrategas de Milei estén pensando en un acuerdo postelectoral, allí sí, con los diputados que saque el PRO por su cuenta y los que saque el gobierno por su lado, ¿no? Así que habrá que ver. Yo no sé si el peronismo hoy puede identificarse como un único peronismo, habida cuenta de las tensiones internas. Fíjate, si no hay ningún cambio en el status quo político interno, hoy puede haber 3 peronismos en funciones electorales, ¿no? Esto es grave para una fuerza opositora que pretende en algún momento volver a ser gobierno. Así que yo te diría, espero que el peronismo o los peronismos reflexionen acerca de su rol y estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que el sistema democrático argentino hoy está realmente tensionado. Este es un gobierno al cual no le sienta bien el aspecto democrático, y evidentemente necesitamos que las fuerzas democráticas o las fuerzas políticas más importantes, entre ellas el peronismo, cumplan el rol que les toca históricamente, ¿no? Y vuelvo con el punto. ¿No encontrás entonces una contradicción sustancial entre si la Libertad Avanza es más peronista que liberal, que un Juntos por el Cambio y fundamentalmente el PRO termine siendo aliado de la Libertad Avanza, si en el fondo, aunque en la superficie pueda parecer que hay coincidencias, en realidad son coincidencias secundarias, pero las primarias son contradictorias? Sí, yo creo que este gobierno es una especie de laboratorio de ensayos políticos, ¿no? Porque toman algunas cosas del PRO, otras cosas del radicalismo, otras cosas del peronismo, otras del kirchnerismo, y van haciendo mezclas y van probando en términos de laboratorio de opinión pública, ¿no? Habrá que ver cómo termina. Yo creo que esta es una cuestión en la cual están aprovechando 2 circunstancias históricas que se dan coincidentemente, ¿no? Es mundial que hay una recesión democrática, es mundial que las ultraderechas han ganado modernidad y protagonismo en todo el mundo. En Argentina han metido un presidente, y al mismo tiempo la política tradicional está en sus bajos niveles de apoyo histórico y de credibilidad. Yo lo que diría en este contexto es que la política debe recuperar la credibilidad antes de trazar cualquier tipo de plan de oposición al gobierno. Esa es la credibilidad que le puede dar a la Argentina una mirada democrática sostenible en el tiempo. Bueno, Gustavo, te deseamos el mejor año 2025, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Fuerte abrazo para vos. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Gustavo Córdoba de Subban Córdoba.